algunos conceptos. El fondo es un fondo, no es un banco. Esto es importante. Un banco esencialmente recibe depósito por un lado y efectúa préstamos por otro. El fondo, como un fondo de un club, como un fondo de una asociación, es producto de cuotas partistas que todos los miembros, los 193 países que formamos parte del fondo, ponen, pero donde hay distinta proporción. Estados Unidos tiene 17% de los votos del fondo, entonces tiene mayor peso en el directorio. Pero esto, más allá del aspecto administrativo, ojo que está creando una interna muy jorobada dentro del fondo, porque el fondo le prestó a la Argentina casi 57.000 millones de dólares por presión expresa del gobierno norteamericano, que como primer accionista bancó la decisión de Christine Lagarde de darle razón. Pero en el directorio ejecutivo a la Argentina le dijeron de todo. Los países europeos, el primero y principal fue el representante de Holanda, Francia, Alemania, Polonia, hasta Portugal. Le enrostraron en la reunión del directorio que el fondo estaba despilfarrando las cuotas parte, porque resulta que el 60% del Fondo Monetario está prestado a un solo país, la Argentina. Y es un país que, claro, es insolvente, no puede pagar un centavo, que somos nosotros. Y eso se hizo por una decisión política y condicionante. Ahora, esto haciendo la aclaración, vamos ahora al tema del Congreso. El Congreso, efectivamente, artículo 75, incisos 4 y 7, tiene la facultad expresa de arreglar e intervenir en la deuda pública de la nación. Sí, pero el Congreso lo delega en el Poder Ejecutivo y lo delega a través de todas las leyes del presupuesto y lo delega a través de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado. Es decir, que concretamente en Argentina hay una falencia institucional. La estructura legal que se ha establecido para la finanza pública no se corresponde con el sentido del mandato constitucional, porque ¿para qué se estableció la intervención del Congreso? Para tener... No, el Congreso delega y en particular, aparte de exceptuarlo al gobierno, en el artículo 65 le confiere amplias facultades para que el gobierno reestructure lo que quiera, modificando, dice, plazo, tasa de interés o plazo, tasa de interés o monto, las tres variables. Entonces, eso se requeriría efectivamente que en algún momento se replantee. Esta es la realidad. De lo que usted dice de la investigación está siempre pendiente, pero en la Argentina hay 4 causas judiciales. La primera, la causa Olmos 1 con sentencia del juez Ballestero, año 2000, pocos meses después que falleciera Alejandro Olmos, como burla para él, y que durmió en el Congreso y el Congreso nunca la quiso tratar. Es decir, pasaron los congresos y nunca hubo legisladores, salvo excepciones, pero excepciones que no modificaron la regla, se negó a tratar este tema. Yo creo que una herramienta que tendría cualquier gobierno es desclasificar información. Cuando la gente vea que empiezan a desclasificar información y estos temas empiezan a ser públicos, ¿no? Porque hubo cuadernos de Centeno, hubo denuncias públicas, para eso hubo prensa, porque era parte también de una campaña de desprestigio político, ¿no? Pero para eso sí había información. Ahora, para la deuda no hay información. Y esto es lo primero. Yo creo que si un gobierno quiere revertir esto, tendría que empezar a sacar trapos al sol, empezar a desclasificar esto. Un dato que complementa lo que dijo De la Torre. El año pasado, todo el mundo, todos los sectores perdieron en la economía. El salario real cayó récord. ¿Cuál fue el único sector que tuvo ganancia? El sector financiero bancario ganó el 121% en relación del 2017 al 2018. Ahí tiene la muestra insultante de la redistribución de ingresos que se está produciendo en la Argentina por la deuda. Y el Congreso es responsable porque la clase política no se mete en esto.
Tengo la palabra. La posibilidad de hacer una acción legal contra el Fondo Monetario no la puede hacer los particulares. El fondo tiene estatuto de Estado como organismo internacional, así que solamente pudiera cuestionar al Fondo Monetario un Estado nacional. Puede hacerlo el gobierno, un particular no, porque Juan Grabois hizo una denuncia por una querella, pero estaba descalzada porque no puede actuar un particular contra un Estado que es un organismo internacional. Pero dejando de lado los formulismos, el tema en cuestión es si un gobierno se atreve a denunciar al fondo como una relación de Estado-Estado. El candidato Alberto Fernández dejó abierta esa puerta cuando señaló con razón de que el Fondo Monetario había violado su propio estatuto, porque en el artículo 6 dice expresamente que el Fondo Monetario tiene prohibido efectuar préstamos a países para atender corridas cambiarias, para atender salidas extraordinarias de capital, y eso es lo que hizo. Lo denunció con cifras. Entraron 44.000 millones de dólares desde junio del año pasado hasta ahora y se fueron 34.000 vendidos al mercado capital, ¿no? O sea que la puerta está abierta para que el nuevo gobierno lo pueda hacer. A ver, trato de responder a los 3 puntos más importantes que decís. El primero es la Argentina, y no es de ahora, está cometiendo el absurdo de que toma deuda externa, es decir, toma deuda en dólares para pagar obras que tienen que ser abonadas en pesos. Ya, esto es un absurdo. Es decir, la mayoría de los préstamos que da el BID, por ejemplo, se dedican a financiar carreteras, planes de vivienda, algunas obras hídricas, etc. Pero esas obras hídricas se hacen con insumos nacionales, con mano de obra nacional, con recursos nacionales, y por ende se pagan en pesos. Entonces, primer punto, hay que revisar conceptualmente cuándo y para qué toma la Argentina deuda en moneda extranjera cuando tiene que financiar en pesos, porque le resultaría y le resulta mucho más económico emitir ese mismo dinero que por el dinero que emite no paga interés. Segundo punto, el tema del Banco Central. Hay un absurdo. El Banco Central, por concepto, por norma, no tiene que pagar intereses. Puede cobrar intereses si presta dinero, pero el principal absurdo es que el Banco Central pague intereses, porque el Banco Central es el banco emisor que puede emitir los intereses que necesita. Acá en la Argentina se ha invertido la relación. El Banco Central absorbe dinero, es decir, retira intereses, retira pesos del mercado, y para eso paga las tasas más altas del mundo. Entonces eso dio lugar, ahora bueno, trato de hipersimplificarlo. Hay 3 variables financieras básicas: tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Las 3 actúan entre sí. Usted mueve la inflación, mueve la tasa de interés, mueve el tipo de cambio, mueve la tasa de interés, y el están interrelacionados. ¿Cuál manda? En la Argentina manda el dólar, porque es la moneda fuerte en que está endeudado el país. El 80% de la deuda pública está contenida en moneda extranjera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un mecanismo perverso por el cual el Banco Central sube las tasas de interés para retirar dinero en el mercado, con la hipótesis de que retirando dinero baja la inflación. Eso es falso, conceptual y empíricamente. Caso concreto, el gobierno Macri durante 3 años no emitió lo mínimo, pero congeló la emisión, y la inflación se fue al doble de la que lo recibió. Con lo cual está demostrado empíricamente que es falsa la tesis monetarista neoliberal, según la cual la emisión de dinero genera inflación. Lo que puede generar inflación es el destino cualitativo del dinero. Si yo lo imprimo para regalarlo, para despilfarrarlo, otro. Entonces, estamos frente a una trampa donde el Banco Central es una máquina de endeudamiento absurdo. El Banco Central no puede, tiene entre deudas del LELIC, que son letras a 7 días, que paga el 67% anual, y entre pases pasivos, que son deudas a 1 día, que paga el 58%,
tiene una deuda de casi 3 billones de pesos. El total de los pasivos del Banco Central hoy, traducido a dólares, es 74.000 millones de dólares, con plazo de vencimiento cortísimo. Entonces, estamos frente a un absurdo. El Banco Central tiene que ser reformado estructuralmente, porque no podemos tener un Banco Central quebrado que tiene más deuda que activos. Entonces, ese es el planteo, eso lo tiene que hacer el gobierno. Bueno, Mercedes estuvo en el Banco Central, aunque la magnitud, la tragedia que se vivía entonces no era la de ahora, pero ojo que este mecanismo pervivía ahí, el mecanismo de la guerra. Es decir, que el gobierno compra reservas internacionales con deuda. Ahí son. Y un tercer punto es el tema de desinformación. Desinformación, la única herramienta que puede tener un gobierno que yo veo, la que mencioné, es clasificar información. Es decir, la única herramienta es esta, que el gobierno dé publicidad. Yo decía, el candidato Alberto Fernández, ahora que es candidato electo, ahora que es presidente electo, debiera exigir al gobierno Macri que informe quiénes compraron los 23.000 millones de dólares que se fueron del Banco Central. ¿Quiénes suscribieron contratos de dólar a futuro que le van a hacer y están haciendo un agujero por devaluación? ¿Quiénes son los grandes bancos tenedores del ELIC y con qué fondos de inversión están respaldados? Ahora, no sé si lo va a exigir o si cuando asume el gobierno lo va a desclasificar él. Hasta ahí es, porque lo que vaya a hacer el gobierno no depende de uno, no lo va a hacer. Hay del año pasado, crisis que estalla en abril, mayo, hasta hoy, ha habido una importantísima modificación en la estructura del endeudamiento argentino. Los grandes grupos consultores empezaron ya desde el año pasado a que compren acciones y bonos argentinos porque estaban baratos. Estos fondos, las principales bonos argentinos están cotizando a 40 y 45% de su valor. Y aquí han entrado monstruos que muchos están ligados a la administración republicana Trump. El Templeton que mencionaba de la Torre y el BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. El Greylock, que es otro que ahora se ha destapado. El mismo Banco Santander, Nueva York. Amundi, que es un grupo francés mezclado por Société Générale. Están entrando monstruos financieros que son los nuevos dueños de la deuda. Esos compraron títulos argentinos a la mitad de su valor y ahora son los que están amenazando. Ya se ha constituido en Estados Unidos un comité de acreedores. Fíjese la paradoja, el país todavía no declaró la cesación de pago y en Estados Unidos ya está constituido un comité de acreedores de la Argentina. Entonces, por eso decía, bueno, entonces declaremos formalmente el default. Es decir, el default no es mala palabra, es blanquear una cesación de pagos. Pero ese tema que menciona usted es muy importante. Ha habido un importantísimo cambio en la composición del endeudamiento. Los acreedores de ahora no son los que había hace un año. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Fondo Monetario, como decía de la Torre, no le preocupa, no le calienta el tema de que la Argentina le devuelva o no el dinero. Ya se está negociando que el acuerdo stand-by puede ser modificado por otro que se llama de facilidad extendida, pateándolo a 5 o a 10 años de plazo. ¿Cuál es la trampa de eso? Que mientras esté vigente el acuerdo, el Fondo Monetario es auditor de las cuentas argentinas y es el que le fija cuánto es el ajuste fiscal que tiene que hacer para poder pagar deuda. Y entonces el país queda atado a los acuerdos con el Fondo Monetario sine die para poder después reestructurar la deuda. Por lo poco que se ha trascendido, Alberto Fernández ha tirado una variante astuta pero que no va a prosperar. Le ofreció negociar directamente a los acreedores sin acuerdo con el fondo, imputándole que el fondo le está pidiendo que le haga una quita del 20%. Es verdad, tanto Daniel Marx, que fue negociador, Nielsen lo sugirió, dijeron, no, hay que hacer una quita para mostrar que algo se mejoró. Esto tiene relación con lo que preguntaba el señor allí. Claro, la mayoría de los nuevos acreedores compraron deuda al 40-45%.
y se presentan a reclamarla al valor nominal 100. Aunque le hagan una quita de 20%, los tipos ganan el doble. Entonces, este es el trasfondo de la negociación que está en danza. Por eso, cuando Alberto Fernández dijo llegar a un acuerdo directamente con los acreedores privados, creo que eso explica la llamada de Trump. Porque Trump y el primer secretario de Tesoro, Mnuchin, esto es como la película Haciendo yo el padrino, ¿no? Le vamos a hacer una oferta que usted no va a poder rechazar. Es eso. Es decir, el secretario de Tesoro norteamericano, Mnuchin, lo llamó a Alberto Fernández a decir: espero que usted cumpla con el compromiso del fondo. Caramba, eso no es una invitación, eso es una amenaza. Después lo llama el presidente Trump y dice que está dispuesto a colaborar a través del fondo. Y llama a la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, y le dice: el fondo está esperando que usted le dé. ¿Qué quiere decir eso? Que los acreedores van a negociar cuando tengan la auditoría del fondo comprometida. Entonces, primero el acuerdo con el fondo y luego se puede negociar incluso con una leve quita que va a servir para mejorar la opinión pública. Pero esto va contra mi regla, yo no hago conjeturas, yo trato de analizar, pero esto es lo que han tirado los diarios, por lo cual esto está pendiente, efectivamente. Si la Argentina blanqueara el default, no es un repudio, sino simplemente cambia los términos de negociación.